Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario que usted nos esté sintonizando. Hoy aquí estamos por la 98.1 FM Ilumina el Camino y recuerde que también en las páginas de Facebook de Vamos Guate y 98.1 usted puede ver también este programa. Le damos la cordial bienvenida a su programa de Vamos Guate. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido Luis Fernando. Gracias, Eduardo. Y sí, ya casi estamos en la cintura del mes de julio del año 2020. Cualquier momento que usted esté escuchando este programa, pues ya hemos pasado ya la mitad del mes de julio. Así que contentos de estar ahí con usted, acompañándole desde el regreso a su, me imagino yo que a su casa antes de que den las 6 de la tarde. O bien, si usted ya está en Facebook Live, pues también invitarlo a que pueda compartir este programa el día de hoy, que estoy seguro va a añadir, como siempre, un tema de discusión que espero que sea relevante para su vida personal y su vida laboral y también espiritual. Bueno, en esta oportunidad tenemos dos invitados especiales. El tema que vamos a hablar hoy es el liderazgo correcto que debemos de tener hoy en día para salir avante en toda esta situación de la pandemia, la economía, la salud y sobre todo entender de que nosotros no deberíamos de reaccionar en casos difíciles, deberíamos de mantener esa misma línea durante todo el tiempo, pero a veces se nos olvida o bajamos la guardia. Luis Fernando, me gustaría que por favor presentaras a los invitados del día de hoy. Claro, Eduardo, y hoy vamos a hacer una discusión y luego ya Eduardo nos va a decir sobre qué vamos a conversar. Hoy tenemos el gusto de tener a Magda Gómez de Custodio y ella es magíster en Teología Pastoral y Formación Humanística y Social. También es catedrática de las Facultades de Teología y de Psicología y es autora también de un libro que se titula La mujer y su influencia como esposa, como madre y como profesional. También es fundadora de la Escuela Presencial y Virtual para Latinoamérica, Escuela de Formación Bíblica para toda la vida. Y Magda pues también estuvo como en Israel como agregada comercial por algunos años y ha estado en la parte de enseñanza. Por el otro lado también tenemos a Marco Vinicio Martínez, es licenciado en Administración de Empresas y Teología Pastoral, es gerente de proyectos para la Sociedad Bíblica de Guatemala y ha sido consultor y facilitador de Sociedad Bíblica para Latinoamérica. Así que bienvenidos a ustedes. Gracias por compartir con nosotros en este programa, Eduardo. Bueno, primero que nada, hoy tenía yo la inquietud de hablar de un líder que me llama mucho la atención, que se llama Josué. Josué pues tuvo que batallar para poder llegar a alcanzar la tierra prometida. Fue segundo de Moisés por muchísimos años. Fue obediente y vamos a hablar mucho de las características de este liderazgo. Y realmente lo que yo quiero es que nosotros entendamos como ciudadanos responsables el carácter que debemos de tener como líderes en estos tiempos de crisis. Sabemos que al final va a haber una recompensa para nosotros y sabemos que de esto vamos a salir, pero va a depender con qué corazón llegue usted a esa tierra prometida. Porque yo no quiero ser como los otros 10 espías que no pudieron ver las bendiciones que estaban o que teníamos, y solo como esos dos que sí pudieron decir, bueno, ahí es donde queremos llegar y sí se puede alcanzarlo. Así que vamos a abrir el tema de discusión el día de hoy ahí sí que por reverencia o deferencia a reverencia a la licenciada, la magíster. Cuéntenos un poquito cómo ve usted, estamos hablando fuera de micrófonos de la integralidad del hombre, no solo en una esfera, sino que en las diferentes esferas. Mayra. Sí, es uno de los problemas que tal vez como sociedad occidental enfrentamos, es que nosotros cuando llegó la noticia que existía un código de conducta, que existía un manual de la vida para el ser humano universal, se nos vino muy seccionado, muy separado del quehacer diario. Sin embargo, cuando ese manual se dictó, era una constitución, una legislación para que el hombre supiera cómo caminar en la parte moral, en la parte penal, en la parte civil, en la parte organizacional.
es un manual de vida que no está dictado para una persona, para otra persona, ha sido dictado para toda la humanidad. Creo que entrando en esa forma integral de la creencia, del culto, de la conducta del ser humano, de tenerla integral, es como que más fácil poder visualizar un mejor liderazgo y poder visualizar el liderazgo de Josué, porque ese mundo donde Josué estuvo, vivió y convivió, era un mundo donde no era el código de conducta, no era religioso, sino era pedagógico, era de enseñanza, de instrucción. Interesante. ¿De Marco Fernando? Vinicio, sí, Marco Vinicio, hoy que queremos desarrollar esta parte del concepto de liderazgo, eh, ¿cómo ha sido, cómo observas esta parte de contextualizar el liderazgo con principios, con valores y tomando este ejemplo de Josué? Bueno, primero que nada, un gusto poder compartir con ustedes. Realmente valoro mucho este espacio por ser un programa muy propositivo y creo que lo necesitamos. Un programa muy reflexivo y creo que a la vez desafiante, ¿no? La iglesia y cualquier persona que profesa su fe, pues debe tener un pensamiento crítico de las cosas que está viviendo, ¿no? Y creo que eso es algo muy necesario para este tiempo. Y a la vez un honor compartir aquí con la licenciada Magda, que fue mi catedrática y seguirá siendo mi catedrática, así que atesoro esas enseñanzas en mi corazón. Al hablar de Josué, me parece muy pertinente por una sencilla razón. Primero, porque es el liderazgo del reflejo de un plan de sucesión que estaba preparado para continuar con una etapa, ¿no? Con una siguiente etapa hacia el cumplimiento de una promesa que Dios había dado. Un liderazgo que fue creciendo debajo de la sombra de un gran hombre de Dios, ¿no? Un gran líder, pero a la vez un cambio generacional que es el que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Guatemala tiene un promedio de edad, según el Banco Mundial y según diferentes fuentes, alrededor de 20 años es el promedio de edad en Guatemala. Eso significa que tenemos un bono demográfico, ¿no? Poblacional de jóvenes menores de 29 años enorme, ¿no? Más allá de más de la mitad de la población, porcentaje de menores de 14 años también enorme. Y ese es un gran reto en este tiempo. Creo que todos estamos enfrentando una adversidad fuerte, ¿no? En medio de todo lo que está sucediendo con el tema de la pandemia, pero la juventud está enfrentando unos retos tal vez más grandes en este tiempo, ¿no? Y están viendo caerse sus sueños, están viendo ver cuesta arriba muchas situaciones, complicándose en el tema de los estudios, etcétera, ¿no? Económicamente, proyecciones, hay muchas cosas alrededor, ¿no? Pero dentro de todo esto creo que ese llamado hacia esa sucesión de liderazgo para poder enfrentar esto, ¿no? Quienes tienen también una gran capacidad de adaptación van a ser los jóvenes, una mente fresca también, un desarrollo de creatividad e innovación y una luz de esperanza que estamos viendo, es ese espíritu emprendedor que se está desarrollando. Y yo quisiera mencionar eso, el capítulo 1 del libro de Josué es inspirador para todos, creo yo, ¿no? Por muchos siglos y sigue siendo un elemento básico también para nosotros. Y dentro de eso, muchos de los elementos que se mencionan, y a mí me gusta mucho esa parte donde dice que Dios, si no nos apartamos de la lectura de la palabra de Dios, vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. Y ese verbo de emprender ahorita es, al final, o levantamos las alas o nos las cortan y nos quedamos encerrados en el miedo y el pánico que estamos enfrentando. Creo que es un llamado enorme, un desafío grande en el que estamos viviendo, pero a la vez creo que la grandeza del corazón de nuestra gente es el tiempo en que lo vamos a ver también. Algo que me llama la atención, Marco, inicio de lo que comentabas del capítulo 1, que menciona 4 características que le pide Dios a Josué. Y esas 4 características hay que tenerlas presentes para marcar el liderazgo y ser líderes realmente de bien. Una de ellas es ser fuerte, la otra es ser valiente, tener valor y firmeza, pero después le agrega otra y dice ser obediente. Y yo creo que una de las cosas que hoy está pasando es de que tenemos que entender
que la responsabilidad hoy en día no recae en el gobierno. Hablamos de que si ponen, por ejemplo, el toque de queda, que si quitan las horas, que ponen... Mire, al final de cuentas, si uno no es obediente a llevar las normas que se están dictando de salubridad, usted se va a contagiar. Si usted no es obediente en administrar bien sus recursos, en lo poco que tenga o en lo mucho que tenga, definitivamente usted va a caer en problemas. Y a Josué le dijeron, sé valiente, lo exhortó Dios, le dijo, sé valiente para poder cruzar. Y la otra que es interesante que lo decías, Marco Vinicio, en el capítulo 1, es la fe. Hoy en día tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque él tenía que cruzar el río Jordán. Ya habían pasado el mar, ahora le tocaba pasar el río Jordán, era más corto el tramo, llamémoslo así, ¿verdad? Pero igual tuvo la fe de que el Señor lo iba a llevar a esa tierra prometida. ¿Qué opina usted, Magda, con respecto a estos valores? ¿Cuáles son los valores que el líder debe tener hoy en día para afrontar esas adversidades que estamos viendo como sociedad? Uno de los problemas que se han venido dando en los últimos años en la academia, por ejemplo, y en el aprendizaje, es la competencia dura. Todos atrás de la competencia dura. Buenos ingenieros, buenos vendedores, pues emprendedores, como dice Marco Vinicio, gente preparada con doctorados, con maestrías. A eso estaba apuntando toda una sociedad. A eso la estábamos empujando. Sin embargo, hace unos años atrás, hará un par de años atrás, se comenzaron a dar cuenta que los profesionales lo que no tenían era competencias blandas. Entonces, hoy por hoy, si uno va a una empresa, a un lugar gerencial, un líder no puede tener solo competencias duras, porque puede ser buen trabajador, pero grave en trabajar en equipo. No tiene esas competencias blandas que precisamente eran las cualidades de Josué. Porque Dios le dice, bueno, sé valiente, esfuérzate pues. Así que tenía que haber entrenado con sus armas también, porque si no entrenaba, tampoco iba a poder estar en la guerra. Pero le dijo al final, sé obediente, sé lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque le comienza a decir, ¿verdad? Sé humilde, ten motivación. ¿Por qué? Porque las competencias blandas son las que salen de la fe, de la formación del ser humano, desde niño en su casa. Y si no se ha hecho una formación blanda, se tendrá que hacer de adulto, pero se tendrá que hacer porque hoy por hoy son las que sopesan en este medio que estamos viviendo. No sabemos para dónde agarrar, no sabemos para dónde vamos a ir. Sin embargo, hay que seguir viviendo y se necesitan hombres con características que sean parales puntales dentro de él, que por lo menos cada problema de desafío sea un desafío y no una barrera. Que sepa cómo enfrentar con su fe. Por eso decía yo, y me gusta mucho que el coraje, la fortaleza con que Josué aceptó el cargo sobre sus hombros de liderar una nación con millones de personas, porque tampoco era una nación pequeña, era una nación con millones, con pensamientos diferentes, con gente de otros países, para poder entrar a dominar una tierra, a poner un gobierno, a colocar estatutos y bases. Tenía que tener esas competencias blandas que hoy por hoy son muy importantes, esos principios que son las semillas que se siembran en el corazón de un líder y los valores que son los frutos que va a demostrar en el liderazgo donde Dios lo está llamando a ejercer su papel. Cuando se habla de la vida de Josué y de lo que representa, ¿cómo podríamos entender el llamado de él? Porque, digamos, lo que decía Magda, él ya traía unas características y para dirigir al pueblo, pero ¿cuál era el contexto? ¿Cómo es que él es llamado? ¿Cómo es que es tomado en cuenta? Porque también a él se le refuerza mucho, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? ¿Por qué
¿por qué esto? O sea, tal vez si pudieran ustedes ayudarnos a como a entender un poquito esa parte, en qué momento aparece Josué en todo este escenario y por qué se vuelve tan importante. Bueno, desde mi perspectiva, el gran reto se da porque prácticamente Moisés viene a ser, a tomar un lugar parecido al de Abraham, ¿no? En el sentido de ser un padre para esta nación. Moisés representa también el primer escritor o establece la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros, como la parte central incluso de la escritura. Los salmos, los 5 libros, los 5 tomos del libro de los salmos se orientan hacia el Pentateuco, digamos, y entonces, la importancia de Moisés es extraordinaria. Incluso el libro de Hebreos compara a Moisés con el Señor Jesucristo y por supuesto siempre, digámoslo así, ¿no? No es un factor de comparación, pero la relevancia de Moisés es grande, ¿no? En la historia de Israel. Sí. Eso, ¿se imaginan ustedes? La presión sobre un sucesor, ¿no? La presión sobre un futuro líder que iba a tener que continuar la labor que estaba haciendo. Moisés era un pionero, estaba enseñándole al pueblo el ABC de su propia identidad, ¿no? Y el pueblo de Israel no era lo que ahora conocemos, ¿no? Incluso en las etapas cronológicas de este pueblo, empezamos con una referencia a los hebreos, realmente una referencia más de descripción de un pueblo nómada. En Egipto en realidad era como una mezcla de diferentes minorías, ¿no? Y no necesariamente un pueblo como ahora lo entendemos, ¿no? Con una identidad clara y todo. Cuando salen empieza a formarse su identidad, a establecerse leyes, el ejército, etcétera, ¿no? Toda la pedagogía que estaba mencionando la licenciada Magda. Entonces toda esa parte es clave. Moisés forma al pueblo, le da forma, le da valor, le da dignidad al pueblo. Le enseña a amar a Dios, a adorar a Dios y establece tantas cosas, ¿no? Tan importantes. Y luego Josué va a venir a continuar esa labor. Dentro del proceso es realmente incluso es un liderazgo en movimiento, ¿no? Caminando 40 años en formación y se da el tema que también pasa, ¿no? O sea, un liderazgo que falla porque su humanidad se refleja, su vulnerabilidad como en su carácter, como todos los humanos, ¿no? Y aquí es donde está el tema realmente relevante, creo yo, de Josué, que haya podido estar. Habían más, por cierto, ¿no? Habían más dentro de esta multitud que estaba guiando Moisés, pero Josué permanece con un espíritu diferente, con una actitud distinta, manteniéndose y con una actitud de servicio que creo que es una de las cosas que Dios le valida, por decirlo así, o le califica, ¿no? Porque es el liderazgo de servicio también que tiene. Incluso, interesantemente, el primer versículo del libro de Josué, ¿no? 1:1, o sea, se identifica a Moisés como siervo y se identifica a Josué como sirviente, ¿no? Como ayudante de Moisés. O sea, su característica, en ese sentido, su corazón de siervo estuvo ahí todo el tiempo, vivió, convivió, y creo que esta es una parte importantísima también, ¿no? Moisés trabajó en sus sucesores, digamos, en un tipo de discipulado, llamémoslo así, que al final sigue siendo una relevancia también dentro del ministerio del Señor Jesús y un llamado para la iglesia en este tiempo. Y la formación de discípulos que continuarán la labor que estamos haciendo. Y creo que eso se ha perdido muchísimo y creo que incluso en las iglesias, muchas iglesias en los próximos años vamos a verlas en crisis. Iglesias históricas, iglesias que tienen un gran legado y que han aportado grandemente a Guatemala por crisis de liderazgo, por no preparar una generación que suceda, una generación de relevo en este tiempo, donde viene una multitud de adolescentes y jóvenes detrás con pensamientos ligeramente distintos y donde posiblemente el liderazgo está enfrentando un desafío grande. Conectar a la próxima generación con su fe es el reto más grande ahorita, posiblemente de Guatemala y de la iglesia también. Marco, inicio creo que tocaste un tema importantísimo, porque cuando hablamos de la sucesión, el discipulado, hoy en día aparenta de que hay muchos hombres y mujeres egoístas que no quieren servir y ser segundos, porque piensan que ser segundo no es la posición correcta, sino que hay que ser el primero, ¿verdad? Y Josué lo que hizo durante esos 40 años fue ser segundo y servir al que en ese momento estaba liderando.
Yo siempre hablo sobre liderazgo de servicio. Aquel líder que está para servir tiene que saber que es un líder 180 grados. ¿Qué significa eso? Que hay veces que tiene que liderar, pero hay otras veces que tiene que seguir a otros líderes, tener la capacidad de reconocer el liderazgo de otros. Y en la Biblia podemos encontrar segundos que hicieron cosas increíbles. Daniel, por ejemplo, ¿verdad? José fue segundo y al final casi que paró siendo el primero, ¿verdad? Pero porque saben su posición. Y aquí es algo bien interesante, lo hablabas de las nuevas generaciones. Hay generaciones que no quieren que se les diga las cosas. Ellos creen saber las cosas y les cuesta seguir la autoridad. Se ha perdido el respeto a la autoridad, al conocimiento, cabal. Magda lo decía cuando entramos, ¿verdad? Los años lo que le dan a uno es sabiduría. Y a veces no respetamos eso. A mí me tocó estudiar en Japón. Y algo que me impactó mucho de la sociedad japonesa es el respeto que le tienen a la gente mayor por la sabiduría que ellos obtienen. Y yo creo que esa sucesión generacional de liderazgos se puede llegar a perder, y como lo decían ustedes, desde el punto de vista de iglesias, pero también desde el punto de vista de empresas. Hay libros que hablan que la segunda generación es la que hace quebrar lo que la primera generación hizo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar hablando de este tema maravilloso. Solo vamos a ir ahorita a unos mensajes y enseguida regresamos aquí en su programa de Vamos Guate. ¿Para qué buscar afanosamente hasta el cansancio? Lo que creemos será nuestra fortuna. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Proverbios 10:22. Vaya con Dios. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Vamos Guate. Usted nos está escuchando por la 98.1 FM Ilumina el Camino. Todos los martes a las 3:30 estamos acompañándolos a ustedes de regreso a casa. Ya se corrió un poquito el toque de queda, pero aquí estamos presentes, listos y prestos y dispuestos para poderle servir a usted. Y también nos puede sintonizar a las 5:30 en Vamos Guate, en la página de Facebook, y también por la 98.1. Solo recuerde que si usted no conoce la 98.1, es 98 y 1 en letras. Usted la va a poder identificar en la página de Facebook. El día de hoy estamos aquí conversando con nuestros invitados, Marco Vinicio y Magda, con respecto al liderazgo, el liderazgo que debemos de tener nosotros para enfrentar estas situaciones que está llevando nuestro bello país y a nivel mundial. Pero sobre todo estamos tomando de referencia un líder que marcó la diferencia, que es Josué. A ver, Luis Fernando, amplíanos un poquito quién era Josué por aquellos que no conocen, ¿verdad? Si no era pensar que es nuestro amigo Josué Morales, ¿verdad? Pero contanos por ahí, que también es un gran líder. Sí, y hoy decidimos tocar este tema porque estamos viendo una crisis de liderazgo en este momento. Cuando vemos, por ejemplo, los índices de aprobación de los gobernantes, pues hay métricas de métricas, y ahorita aparece una de las encuestas donde el gobernante actual empieza a decaer su índice de popularidad. Creo que ningún gobierno estaba preparado para una situación como esta. No justificamos las malas decisiones que se están haciendo. Y creo que hoy más que nunca, más que ver a un presidente o más que ver a un consejo de diputados o más que ver a un ministro, creo que lo que hoy con este programa queremos resaltar figuras que a lo largo de la historia hicieron un impacto positivo. Y en la Biblia hay un personaje que nos llamó mucho la atención y que quisimos hoy como escarbar un poquito qué características tiene, por qué se volvió tan importante. Y es así como hoy Marco Vinicio está con nosotros. Marco Vinicio pertenece a Sociedad Bíblica, también es consultor para Latinoamérica en Sociedad Bíblica, y Magda de Custodio, que es magíster en teología también, que nos están ayudando. En el primer segmento ya como pusimos las bases, ahora pues vamos a ir ya a la parte dura. Magda, ¿qué podemos comenzar ya a sacar del contexto? No sé si el contexto que estaba viviendo el liderazgo de Josué era parecido a este, o era diferente, o era peor, quizás. No sé si tal vez pudiéramos comentar un poquito al respecto. Creo que en el anterior segmento había muchas cosas que quería comentar usted.
Pienso que uno de los problemas más serios en aquel tiempo, en el tiempo que pasó y en el tiempo actual y en el tiempo que vendrá, es la no ordenanza del pensamiento del corazón del hombre. Porque el dilema que cuando el hombre no tiene un orden dentro de él mismo, le es muy difícil poder ejercer un liderazgo para bien de una sociedad. Primero tiene que saber que hay tres pilares que sostienen una sociedad y él lo tiene que llevar dentro de él, que es la verdad, la justicia y el bien común. ¿Por qué? Un hombre líder tiene que tener una verdad que lo identifique. Tiene que ser un hombre justo y tiene que tener un bien común hacia la sociedad, porque el dilema es que empezamos, como dijo Eduardo, desde el principio. ¿Qué fue lo primero que a Josué no podemos nosotros descubrirle en aquel tiempo tan difícil? Porque déjenme decirle, el tiempo de antes no era tan fácil como sigue siendo el tiempo de hoy. Tenía que enfrentarse a mucha gente de su propio pueblo que no estaba de acuerdo, gente a quien tenía que conquistar. Era muy difícil, no era fácil. Y sin embargo, él traía una obediencia per se dentro de él. ¿Pero por qué? Porque hay tres pilares que se le enseñan al niño hebreo, al niño judío, desde niño, desde que tuvieron, como dice Marco Vinicio, la ley en sus manos, la constitución en sus manos, la legislación en sus manos. Bueno, comenzaron a enseñarle obediencia desde pequeñito, respeto en su juventud y sustento en su adultez. Quiere decir que ellos lo tienen tan marcado que la obediencia para Josué no era problema. Ya lo tenía dentro de él. Y nosotros tenemos una sociedad que le cuesta mucho la obediencia. Primero es juzgar y luego obedecer. Entonces, la obediencia es tan importante porque ella determina la posición donde Dios va a colocar al líder. Entonces, si ese líder entiende de obediencia, su primer servicio, ¿a quién va a ser? A Dios. Porque Josué dice, yo y mi casa, primero afirma, yo y mi casa serviremos al Creador, al que hizo la creación. Y luego dice, vamos, yo voy a servir al pueblo. Pero si un líder no sabe para dónde tomar, no sabe para dónde agarrar, no sabe que es parte de que la creación continúe y se mejore. Porque déjenme decirles, la creación Dios la hizo, pues diríamos como incompleta. ¿Por qué? Porque le dio la potestad al hombre de seguirla mejorando, de seguir aportando el hombre para que esto se mejore. Pero si ese líder no tiene eso en su ser, habría que colocar a esos nuevos jóvenes que vienen, habría que ayudarles a entender, porque como habla Eduardo, el discipulado, pero es que cada quien discipula a su manera, cada quien piensa su interpretación, pero hay un discipulado, hay unas características que están bíblicamente escritas para todo ser humano, sea católico, sea evangélico, sea el testigo de Jehová. Déjenme decirles que hay postulados de fe que no se pueden mover, es un solo Dios, un solo Espíritu Santo, una sola ley, una sola Biblia, un solo Jesucristo, una sola creación. Todos debemos de tener esa columna de fe, de ahí a partir, pues, para nuestras interpretaciones, pero por lo menos ese hombre debería de tener esas características. A mí me llama la atención, Magda, cuando usted hablaba del bien común. La Constitución de la República de Guatemala habla de que el Estado está para garantizar el bien común. Y a veces no entendemos qué es el bien común, y yo lo defino, el bien común le pertenece a todos, pero no es de nadie, ¿verdad? O sea, y eso es algo difícil de entender, porque debo de tener responsabilidad de algo que no me pertenece, pero gozo de él. Por ejemplo, un parque es para el bien común, ¿verdad? Pero no me pertenece, pero sí tengo derecho a usarlo. Y aquí viene algo bien interesante, porque cuando nosotros podemos analizar
la palabra nos habla de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y muchas veces no entendemos eso, y ese es un gran problema de lo que nosotros vivimos en la sociedad, el respeto a otros, ¿verdad? Y por eso es que no salimos. La gente cuando llega al poder de gobierno, lo que hacen es adquirir riquezas a consecuencia de ya sea de corrupción, de influencias, y no están pensando en esos terceros. A mí me da mucha tristeza ver aquellos que fueron señalados de recibir coimas por 40 millones de quetzales, y eran 10 señalados, en un caso que no vamos a mencionar en el 2015. La sumatoria de esas coimas eran 400 millones, el presupuesto anual del Hospital General. O sea, el respeto, el sentido al bien común se pierde por intereses mezquinos y personales. Marco Vinicio, contanos un poquito qué pudieras extendernos con la parte de bien común. Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos como sociedad es esa polarización donde queremos a veces imponer nuestros argumentos o que nosotros tenemos la razón, que somos correctos. Eso se nota mucho en Twitter, ¿no? Los hilos de conversación, cuando alguien hace referencia directa, es ataque directo, ¿no? No hay respuestas, incluso de tener la humildad de reconocer si alguien se equivocó o no. Siempre es por dónde defiendo mi punto, ¿no? Y creo que sea mucho por ese tema del respeto. Definitivamente como sociedad lo necesitamos. En especial cuando incluso hay corrientes modernas de pensamiento y vamos a atacar en temas religiosos, fútbol, bueno, aunque como diría alguien, ¿no? Latinoamérica es un país cristiano, es un continente cristiano donde la primera religión es el fútbol. No sé qué tanto con la pandemia, pero bueno. Pero lo cierto es que esa capacidad de interesarme en el otro, no para cambiar mi esencia, simplemente para comprenderlo, ¿no? Toda persona difícil es porque ha tenido una historia difícil y de alguna manera mi capacidad de comprensión, no de justificar, pero de comprender tiene que abrirme, ayudarme. Y necesitamos, ¿cómo se llama? Recuperar ese valor del respeto. Y dentro del bien común, creo que definitivamente esa máxima de don Benito Juárez sigue siendo valiosa y creo que se vive tan claramente ahora que estamos más tiempo encerrados, más en nuestras casas y más conviviendo con nuestros vecinos. El respeto al derecho ajeno es la paz, y ahora resulta que el derecho ajeno también es la forma de cuidarme y de cuidar de otros y de tener una conciencia de comunidad. Creo que es el otro gran tema. Uno de nuestros grandes retos de nuestra vida urbana o el crecimiento del urbanismo dentro de nuestros países es ese hecho de que entre más urbanos somos, más individualistas nos volvemos y más pérdida en sentido de comunidad. Entonces ganamos la privacidad, pero perdemos la solidaridad. Entre más privado sea yo, menos saben mis problemas, menos gente me ayuda, pero más privado manejo todas las cosas. Pero entre más públicas sean mis problemas, más solidaridad hay entre la comunidad, más gente me va a ayudar en el momento que lo necesite. Y esa es una situación en la que enfrentamos. Es que el bien común tiene un sentido enorme y tenemos que recuperarlo. La Biblia nos lo muestra, nos lo recuerda también con esa oración universal de Mateo 6, ¿no? Del Padre Nuestro. O sea, la misma declaración del Señor, no exclusividades, no individualismo, no egocentrismo, sino un sentido de comunidad y de nación incluso. Y tal vez un pasaje para mí muy relevante en esto es cuando el mismo Jeremías, estando en Babilonia, le recuerda al pueblo de Israel que estando exiliados tenían que orar por la paz de esa ciudad. No estaban orando por Jerusalén, estaban orando por la paz en Babilonia, estaban orando por un lugar donde estaban viviendo y que donde tenían que dar un testimonio y mostrar sus valores. Dentro de ellos el respeto y por supuesto un sentido de bien común también muy importante. Aquí quiero retomar esto, que qué buenísimo, me está encantando esto porque en Jeremías 29, cabalmente lo que mencionaba Marco Vinicio, el pueblo es llevado cautivo y Dios les dice, yo los estoy llevando a ustedes cautivos, ¿verdad? O sea, yo los estoy metiendo en ese lugar. A veces nos quejamos de las autoridades, ¿verdad? Decimos es que ese presidente, que estos diputados, que aquí, que allá. Bueno, ¿qué es nuestra función? ¿Quejarnos o marcar la diferencia
con estos gobernantes que nos están gobernando en este momento. Mientras que nosotros no levantemos a hombres y mujeres con carácter para que lleguen a las posiciones de gobernanza, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer y marcar la diferencia como lo estaba haciendo el pueblo de Israel en Jeremías 29. Pero aquí viene algo que me llama mucho la atención, y es nosotros, a pesar de que conocemos la palabra, a veces no la aplicamos en nuestra vida común, ¿no? O sea, en nuestro diario vivir. Y eso también marca mucho la diferencia porque yo estuve en una entrevista con un grupo de jóvenes de Sololá y me decían, mire Eduardo, si el Instituto Nacional de Estadística dice que somos tanto por ciento de creyentes en Cristo, ¿verdad? No importa si es católico o es protestante, pero creyente, que somos seguidores, así nos pusimos, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo, somos cristianos, y no se ve la diferencia. Es que lo que pasa es que me puedo poner un título, yo puedo decir que soy astronauta, pero jamás en mi vida voy a salir del espacio ni he estudiado en la NASA. Los apodos que nos ponemos a consecuencia de que no estamos viviendo lo que la palabra nos dice. Magda, ¿por qué es esa carencia será más religiosidad o qué estará pasando en nuestra sociedad? Hay algo que pasó a través del tiempo en la historia, Eduardo, y es ese despegue. Dice un dicho, fíjese, dice un dicho sabio: aquel que no sea coherente con lo que piensa y con lo que actúa, ni siquiera entre a la sala de estudio de la Torá. O sea, ni siquiera entre a tratar de estudiar la Torá o la ley o el Pentateuco, ¿verdad? Como le llamamos. Y nosotros tenemos, dice que nuestra identidad está marcada en el hablar bonitas cosas y promesas, en las ideas. Esa es nuestra identidad cristiana. La identidad del hebreo, del judío, es el quehacer. Y nosotros muchas veces oímos a nuestra gente hablar cosas bonitas, pero su ética laboral, política, económica, cultural, está grave. Pero sí tienen el respaldo de decir, yo amo a Dios. Realmente un buen líder tiene que ser coherente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa, para que entonces tenga un refuerzo y pueda abrirse, digamos, el espacio y la brecha en este mundo tan convulsionado de pensamiento y de qué hacer que tenemos. Porque a usted le dicen, mire, me puede un abogado, y se rasca la cabeza, ¿verdad? Un abogado, un buen abogado. Y pues que en la Facultad de Derecho salen abogados cantidad. Sí, pero un buen abogado, un buen médico, un buen zapatero, porque antes, pues, pero en todas las partes del liderazgo estamos en una decadencia porque no se hace lo que se piensa, lo que se cree, y creo. Y yo creo que el mundo cristiano, indiferentemente católico o evangélico, debe de recuperar su prestigio, debe de recuperar su valía. No me sirve tener una Biblia en la mano y estoy actuando de diferente forma. Antes, a usted le ponían un trabajador, le decían, mire, viene a ser gerente a su empresa, y es que es evangélico. Lo recibían con todas las puertas abiertas porque tenían cierta marca. Pero hoy dice, uy, ¿sabe qué? Mejor si no es evangélico, mejor no me lo ponga. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa responsabilidad que delante de Dios tiene el creyente de no avergonzar a Dios con su legislación. Porque si yo digo que sigo a un líder, como es Jesucristo, que dice, yo no vine a ser servido, sino vine a servir, y vine a cumplir para el propósito del cual fui llamado, así debe decir cada hombre, independientemente su denominación. Y cuando habla de denominación, Magda, creo que hoy tenemos mucha defensa de denominación, ¿verdad? O de grupos. Yo pertenezco, buscamos mucho como pertenecer a determinado grupo. Y me llama, y al final
creo que es bueno comentarlo porque en el fin de semana se circularon fotografías de unas reuniones con el presidente con diferentes grupos y donde las iglesias, en unos grupos comenzaron a atacarlo respecto a lo que él estaba haciendo en cuanto a las ofrendas que estaba haciendo a estos rituales mayas. Pero al final nosotros no elegimos a un presidente cristiano como tal, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué podríamos comentar de eso? Es que ese es, de nuevo, yo ahora hago tal vez una analogía. Constantino, el emperador en el siglo IV, agarró la iglesia, que era el grupo de personas seguidoras de Cristo, y los metió a un lugar e institucionalizó la iglesia. La pandemia sacó al grupo de personas de la iglesia de la institución y la llevó afuera. Nosotros debemos de saber que el creador es para todo el universo, para toda la raza humana, no para una persona. Cristo vino a salvar. De tal manera dice que Dios amó al mundo que envió a su Hijo. No es denominacional, ni la Biblia, ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo es denominacional. Está sobre eso, sobre todas esas denominaciones. Jesús. Y entonces el presidente no tiene que ser ni evangélico, ni católico, ni maya. Es un líder de una nación que debe de seguir los pasos de la constitución que Dios le dio, más la constitución del país. Porque no vamos a levantar una bandera, cada quien, imagínense, eso es lo que nos ha pasado, que cada quien tiene su propia bandera de colores y hay una sola bandera, un solo Salvador, un solo líder que enseña el camino correcto a cualquier población, al presidente Trump, al presidente Benjamín Netanyahu de Israel. Todos deberían de caminar por la legislación que un día dio Dios para que el hombre supiera. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que cuando los hombres se han atrevido a hacer lo que la legislación, el código de conducta dice que tienen que hacer, sacan buenos frutos y sacan buenos resultados. Eso lo ha mostrado 3.500 años desde que lo dio. Y algo interesante también de esto es que cabalmente lo que decía Luis Fernando, lo que se levantaron fueron dos bandos, unos religiosos y otros en contra de la izquierda, porque decían por qué estos no alegan de que el Estado es laico cuando él hace este tipo de rituales, pero si va a tal lugar y ora o reza, ahí sí sale que el Estado es laico, ¿verdad? O sea, esos fueron los dos movimientos que se levantaron. Pero algo interesante de esto, y quiero que lo voy a poner ahí sobre la mesa para ver qué opina Marco Vinicio con respecto a esto, pero cuando nosotros vemos el liderazgo que Josué marcó, lideró gente que no creían en el mismo Dios que el pueblo que él estaba liderando, pero los tenía que gobernar, o sea, tenía que dirigir a estas personas. Y muchas veces nosotros en la iglesia sacamos o apartamos a esas personas que no creen de lo mismo que nosotros creemos, cuando Dios nos está dando una autoridad también sobre ellos para poder liderar. Vamos, dejo ahí esta pregunta y vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos aquí en su programa de Vamos Guate. Yo cantaré en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá. Si sientes que estás pasando por una tormenta, por una tempestad y necesitas ayuda, te esperamos este martes en el servicio de habitación. Estaremos entrando en la presencia del Señor para recibir de Él sabiduría y fortaleza. Te esperamos este martes de 7 a 9 en vidareal.tv.
Bueno, estamos aquí de regreso en su programa de Vamos Guate. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que usted nos esté viendo. Usted nos está escuchando ahorita por la 98.1 FM Ilumina el Camino. A las 3:30 usted tiene una cita con este programa. Y también nos puede sintonizar en Vamos Guate y 98.1 en las páginas de Facebook. Usted también va a poder ver este programa. Estamos hoy aquí platicando sobre el liderazgo que debemos de tener en este tiempo de crisis. Y había dejado una pregunta en la mesa antes de irnos a este corte, y es ¿por qué a veces nosotros como la iglesia no podemos liderar a otros que no piensan como nosotros? Queremos apartarlos. Josué lideró a un grupo de personas que venían con ellos desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Que posiblemente no profesaban al mismo Dios y tenían sus propios rituales. Marco Inicio, ¿qué podemos hablar de esto? Bueno, es muy interesante ese tema porque precisamente hasta cierto punto tiene que ver con una formación y con los valores generacionales. Y yo menciono mucho esto precisamente porque el caso de Josué es así, ¿no? Incluso es parte de una generación que sobrevive, únicamente dos, el resto por decisiones de Dios y porque precisamente venían a una nueva etapa, una nueva tierra, y Dios no estaba de acuerdo con su comportamiento durante el desierto y su travesía en el desierto, entonces decide que sean relevados y conserva a Josué y a Caleb, ¿no? Únicamente ellos de esa generación. E incluso luego Josué tiene, como sabe que fue relevada esa generación, tiene que iniciar un nuevo proceso hasta con un nuevo ejército, ¿no? Con los que está liderando. Pero de alguna forma nuestros valores generacionales tienen un concepto, digamos, del tema de autoridad. Para muchos, incluyendo dentro de las iglesias, las empresas y el gobierno, las posiciones autoritarias, la autoridad se ve como control, ¿no? El poder es control, es dominio sobre personas, es incluso tener la razón, es callar, desafiar y cerrar la boca del otro y marcar diferencias, incluso hasta de superioridad, ¿no? Para las generaciones actuales, millennial, centennial, el poder y la autoridad es influencia, no es control. Y eso los hace mucho más incluyentes. Y perdón, pero voy a mencionar estos son estudios sociológicos, ¿no? Los valores de la generación de los nacidos del 95 para este tiempo, o sea, 20, 21, 22 años, la diversidad es parte de sus valores. Y eso hay que entenderlo desde un plano positivo, ¿no? Y ellos precisamente pueden trabajar con diferentes personas. El tema de nuestras diferencias, miren cómo rápido nos polarizamos, rojo y crema, ¿no? Y militar, guerrilla, católico, evangélico, ladino, indígena. Somos especialistas en polarizarnos, pero para ellos ya no es un problema poder estar con el resto, digamos, de personas distintas o diferentes a ellos, ¿no? Los jóvenes tienen una tendencia a unirse, incluso a nivel de iglesia y también de fe, a diferencia de muchos líderes mayores, digamos, que están ahorita al frente dirigiendo y tomando decisiones, ¿no? Entonces, esa parte creo que es un tema bien importante donde esto va a tener que cambiar. Y mencionando el tema de denominaciones que mencionaba Luis Fernando, el Atlas Mundial de Religiones habla de que en este momento la Iglesia Evangélica, ¿no?, tiene alrededor de 46,000 denominaciones a nivel mundial. Solo para hablar de Corea, por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana tiene 114 diferentes ramas, diferentes, subdivisiones a lo interno, que no son compatibles, digamos. No sé cómo decir eso, ¿no? Que no se pueden relacionar. Son presbiterianos, pero se han dividido en su expresión de fe. Un reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. La iglesia tiene que cambiar su posición, a unirse, a darse cuenta que eso no puede seguir. Los mismos jóvenes tienen problemas porque tienen que saber de qué convención bautista son para que entonces sus padres aprueben su matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y que conoces cuando el tema denominacional es demasiado fuerte. Y no estamos diciendo que
que la historia, el legado que viene de los misioneros, de los grandes hombres de Dios que nos han heredado el Evangelio y su obra, no sea valiosa. Pero a lo que voy es que este tema de la tendencia a dividirse es un gran y serio problema a nivel de la iglesia, y que debe de cambiar. Debemos de buscar ese sentido de unidad, no de ataque, ¿verdad? Púlpitos que marcan su identidad diferenciándose de los otros para marcar una posición muy fariseica, ¿no? En ese sentido, te doy gracias, Señor, que no soy como todos los mortales, ¿no? Que diezmo de todo y no soy como este publicano. Esas posiciones van dañándonos mucho y sí tenemos que abrirnos. Y dentro de este tema, el punto de buscar más elementos de unidad sobre la base del respeto, entendiendo que el Evangelio y la Biblia nos llama a esa unidad también. Y a la hora de buscar a Dios y de nuestra fe, para levantarnos, vamos a necesitar ese sentido de unidad. Interesantemente, el libro de Jonás nos habla de esto, ¿no? Como la predicación hacia un pueblo diferente al de Jonás, ¿no? A un pueblo que detestaba a Jonás como profeta, pero que Dios amaba. Nínive, la gran ciudad, en Irak hoy, ¿no? Y el llamado al arrepentimiento y al ayuno unió a esa nación, y evitó la destrucción, ¿no? De la importancia también de unirnos dentro de nuestra fe, más allá de buscar diferencias y tratar de ser, incluso pensamientos sectarios de que yo sí y el resto son paganos, yo soy puro, y habrá que analizar mucho eso si realmente así se da. Pero creo que el llamado a unidad es una parte muy importante y un cambio a esas posiciones de diferencia. Dentro de lo que decía Marco Vinicio, bueno, también los que quieren salir y los que no quieren salir, los que les gusta el semáforo, los que no les gusta el semáforo. Entonces creo que hay nos encanta la polarización, y tal vez ya en este último segmento, Magda, cuando hablamos del nuevo liderazgo hoy, tanto el que es como pastor, como el que es líder, como el que dirige una empresa, o el que está en política, por ejemplo, ¿cuáles son esas características que debemos de comenzar a sacudirnos ya? O que como nosotros debemos de observar en algunas personas, porque también al final a veces seguimos a líderes que ya tal vez la pandemia como que vino a sacudir un poco y darnos cuenta de que hay un liderazgo el cual no vale la pena seguir. ¿Cuáles son esas características que hay que empezar a sacudirse? Ay, qué pregunta más fuerte, porque una de las partes que hay que comenzarse a sacudir es lo que Marco Vinicio decía. Un líder que no une, un líder que no trae la paz, porque Josué trajo la paz sobre su pueblo después de tanta guerra. O sea, un líder que dentro de nuestro liderazgo, digamos, hay que quitarse y hay que sacudirse un poco de la religiosidad que se trae, la forma ritual que se trae. Porque yo siempre me pongo a pensar, Cristo ni era religioso, ni era ritualista, ¿no? Era un líder que se levantó con una escuela de 12 personas, y Josué es la tipología, ¿verdad?, de la imagen de Jesús, y tampoco se levantó con esa forma que se ha ido, como te dijera Luis Fernando, que se ha ido como una nubosidad sobre el liderazgo cristiano, y que no se han dado cuenta que como que empieza a envolverlos y ya no salen y ni siquiera ya son capaces de ser. Yo digo, es que el creyente debe de ser asesor de un diputado, tiene que ser asesor de un empresario. En lugar de meternos dentro de una cápsula, es necesario que nos preparemos para salir y poder ser influencia. Entonces se tendría que quitar el liderazgo. Primero, para mí, y con el perdón de mucha gente, es la forma cristianés de hablar.
como decía Eduardo, es que la gente no entiende. Ay, mire, que el Señor lo edifique, pero ¿qué Señor? ¿El chiclero, el que vende mangos? ¿De qué Señor están hablando? Es una forma encapsulada de cristianés que si uno va a la Biblia no la tiene, sino tiene una forma común de hablar las situaciones diarias de la vida. Yo doy ética profesional en mi curso de maestría de psicólogos y le digo yo, ¿cómo usted le hablaría a alguien de autogobierno? Y me empieza a decir, es que fíjese que yo le diría que es principio de la Biblia. Sí, pero si le dice que no quiere saber nada de la Biblia, que no le hable de la Biblia, ¿cómo usted le habla de autogobierno? Bueno, tiene que saber hablarle de que, mire, cuando usted grita, cuando usted le pega a la esposa, tiene que aprender a controlarse, porque si usted no se controla y no se gobierna a sí mismo, tampoco ni puede gobernar una familia, ni puede gobernar una nación, menos puede gobernar una iglesia. Pero el aprender a hablar de una forma que el común de la gente entienda sin separar esas partes, porque la Biblia no es un libro para separar a la gente. La Biblia es un libro para que la gente entienda cómo debe de vivir. Y yo creo que un líder que se levante no debe de levantarse con una bandera ni católica, ni evangélica, ni sectaria, sino que un líder que tiene que liderar una nación o una empresa o una organización con principios y valores puestos en el camino de su quehacer. Si nos logramos quitar y despejar, por ejemplo, yo tengo en mi escuela de equipamiento, en mi escuela de formación bíblica, gente evangélica y gente católica, porque como yo no hablo ni de evangelio ni de católico, no hablo doctrinalmente, sino hablo de verdades bíblicas, entonces pienso que un líder debe de aprender, porque el semillero de la verdad está dentro de la Biblia, dentro de las congregaciones está el semillero del buen liderazgo. Allí lo podemos formar, pero lo debemos de formar no eclesiástico, sino un líder que pueda estar en la sociedad sin necesidad de saber que está eclesiástica. Ese es su fundamento, donde se soporta, donde aprende, pero afuera es donde él tiene que valorar, lo tienen que valorar por sus cualidades, no solo académicas, déjame decirte, porque otra cosa que se tiene también que abandonar es el no conocimiento. Hay gente que quiere ser líder sin conocimiento y déjenme decir, no se puede. Tiene que meterse a una maestría, unos doctorados, equiparse, prepararse, porque ¿cómo que va a ser líder de una organización y no sabe ni administración de empresas? Tiene que prepararse. Y nuestro liderazgo eclesiástico regularmente sirve adentro, pero no se prepara para poder, en la academia, para poder liderar una nación a donde tenga que estar. Sí, esto es algo, la preparación, porque cabalmente usted lo decía en los segmentos anteriores, Josué se tuvo que preparar para poder ir a la batalla. David de seguro tuvo que prepararse. Y aquí viene algo bien interesante, porque Marco Vinicio es gerente de proyectos de sociedades bíblicas. Uno, en la gerencia de proyectos, lo primero que tiene que tener en consideración son los riesgos que los proyectos pueden tener. Son supuestos, no quiere decir que vayan a pasar, pero tenemos que estar pendientes de esos riesgos. Y dentro de nuestra capacitación, debemos nosotros también analizar los riesgos que nos pueden tomar a futuro ciertas decisiones que nosotros vamos a tomar hoy, ¿verdad? ¿Qué riesgos vamos a tener en el futuro? Y si no estamos preparados, no tenemos ese conocimiento, posiblemente erremos, ¿verdad? Y cometamos muchos errores en ese proceder. Marco Vinicio, con tu experiencia como gerente de proyectos, en el liderazgo que marcas en la institución que representas, ¿cómo analizas los riesgos? Porque hoy estamos viendo una cosa, y aquí te lo voy a dejar en contexto. El riesgo de que nos cierren las iglesias en un futuro, o sea, puede pasar. Ajá. En Apocalipsis dice algo por ahí, dice, ¿verdad? De que va a haber persecución. La pregunta es, ¿nos estaremos preparando para ya no estar confiando en cuatro paredes, en un edificio y poder hacer iglesia fuera de él? ¿Qué riesgos son los que nosotros hoy como líderes debemos de tomar para el futuro, Marco Vinicio? Bueno,
Bueno, estamos en una etapa de transición, ¿no? De incertidumbre, y creo que siempre tenemos de alguna forma dos caminos, ¿no? El modo de supervivencia y el modo de reinventarnos, ¿no? Y creo que en este momento o la iglesia se reinventa, y no solo la iglesia, las empresas, el mismo gobierno, o esa posición de supervivencia simplemente va a darle más oxígeno al enfermo, pero al final el destino es el mismo y el diagnóstico se va a cumplir, ¿no? Entonces creo que el reto de renovarnos, de reinventarnos, de creer que Dios trae cosas nuevas cada mañana, de que Dios nos habla incluso de un odre nuevo, de un vino nuevo, de una nueva naturaleza, de un nuevo pacto, de nuevas promesas. Y es más, él se identifica hablando de Apocalipsis como he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y termina con la voz de los profetas diciendo que yo veo un nuevo cielo y una nueva tierra. O sea, Dios trae cosas nuevas, y eso creo que es muy importante desde el sector que está mencionando, porque la posición de conservadores nos hace mucho daño en la iglesia. Incluso se ha atacado tanto las redes sociales, la tecnología de muchas maneras, y ahora muchos líderes tienen que, pues, ¿cómo se diría la palabra? Tragarse sus palabras, porque ahora están en Instagram, están en Facebook, están en YouTube, ¿no? Y tacharon esos medios hasta de anticristos y qué sé yo, ¿no? Que Facebook era la base de datos del anticristo, y el que lo dijo ahora tiene página de Facebook. Sí, De ahí y eso transmite los pasa. domingos en la iglesia. Eso pasa, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos que la iglesia necesita, ¿no? Y también abrirnos a eso. ¿Y quiénes son nuestros mejores, cómo se llama, asesores técnicos en el tema de redes sociales? Y no van a ser los jóvenes, a quienes se les levantaron esas leyendas urbanas para que no usaran las redes, ¿no? Pero ellos ya están ahí. Bueno, entonces creo que el tema de reinventarse es un tema muy importante. Aquí con la licenciada, no sé si usted está de acuerdo con eso, y si no me corrige, licenciado, por favor, pero yo creo que la misma teología va a tener que ser renovada en este tiempo. Interesante. Porque, por ejemplo, los bautismos, ¿cómo se van a realizar si el mismo Señor Jesús fue bautizado por alguien más, digamos, ¿no? Y cómo se bautiza ahora en tiempo de pandemia, ¿no? Porque la iglesia no se detiene y la gente, Dios sigue tocando corazones, ¿no? Bueno, pero menciono en este sentido de reinventarse, creo que debemos estar abiertos a las cosas nuevas que Dios va a traer, y poder en ese sentido abrirnos y explorar escenarios. Creo que mencionas algo muy importante, Eduardo, en el tema de gestión de riesgo. Yo creo personalmente que el buen líder anticipa las cosas y no gestiona sobre reacción ni de apagar fuegos, ¿no? Cuando las cosas no las podemos prever, como esta pandemia, pues claro, pero la anticipación nos ayuda a pensar diferentes escenarios que podamos llegar a enfrentar. Entonces, creo que eso es parte de una visión también. Y cuando la situación es inevitable como esta, hay algo que un líder no debe perder jamás, y Josué lo tiene bien marcado, que es un valor que tenemos que tener acá. Yo diría, más que optimista, Josué era un hombre de esperanza, un líder de esperanza. Porque, digamos, el optimismo es bonito porque lo hace creer a uno, y eso es, ¿cómo se llama? Un dicho judío que me gustó. El optimismo y la esperanza no son lo mismo, dice un rabino. El optimismo es la creencia de que el mundo va a cambiar para mejor, pero la esperanza es la creencia que juntos podemos mejorar el mundo. Y es una esperanza activa, ¿no? Una posición de lo que vamos a hacer y lo que estamos pensando hacer. No nos quedamos quietos en esto, ¿no? Nos vamos a actuar y vamos a probar, y de esta nos levantamos en el nombre de Dios. Y ahí va el otro valor de Josué, el esforzarse, ¿no? Esfuérzate. Yo encontré desde Deuteronomio en diferentes pasajes donde Josué es mencionado, 7 veces le dicen esfuérzate y sé valiente. 7 veces. 3 en Josué capítulo 1, bueno, y en Deuteronomio y en diferentes pasajes. O sea, definitivamente, hombre, tenía que trabajo duro, era lo que le estaba diciendo a Moisés. Buenísimo. Nunca falla, ¿no? Bueno, y algo interesante es que si usted no tiene, ahora puede tener. Luis Fernando tiene una sorpresa para ustedes, así que desde ya comiencen a escribir en nuestras páginas de Facebook de Vamos Guate. Luis Fernando, ¿qué tenemos para hoy? Ok, si usted está ahorita escuchando la 98.1, le pido que vaya en este momento
a la página de Vamos Guate, vamos a colocar ahí un post y usted puede comenzar bueno, vamos a hacer, a partir de las 5:30 de la tarde, comenzamos la transmisión en vivo en Facebook Live y vamos a regalar una Biblia el día de hoy. Ahorita nos va a explicar Marco Vinicio, pero es una Biblia muy importante, así que usted coloque ahí cuáles son sus comentarios respecto al estilo de liderazgo de Josué. Básicamente es eso. Al finalizar nuestro programa vamos a mencionar a través de nuestra plataforma en Facebook, no lo vamos a hacer en el programa, sino a las 7 de la noche vamos a mencionar el nombre de la persona ganadora. Así que, si Marco Vinicio, ¿nos puedes mencionar cuál es la Biblia que vamos a estar regalando el día de hoy? Una Biblia se llama esquematizada de estudio. Es versión Reina Valera contemporánea y es una Biblia, se llama esquematizada porque establece, digamos, los esquemas o las perícopas que se le llama o las unidades de pensamiento del autor y así se secciona ¿cómo se llama? Toda la Biblia. Entonces uno evita complicarse, digamos, al guiarse solo por los capítulos. Los capítulos de la Biblia a veces no están, eso es posterior, ¿no? al texto mismo, y entonces no están necesariamente esquematizados con la idea, por ejemplo, que Pablo viene desarrollando, y a veces uno se topa con que viene hablando de algo y corta el capítulo y luego parece que terminó la idea y la sigue en el siguiente capítulo. Así que es una Biblia que ayuda mucho para tener el contexto de los pasajes que uno está leyendo. La Biblia esquematiza. Excelente. Entonces ahí, por favor, comience a mandar sus mensajes a través de Facebook, de la transmisión de Facebook. Empieza a las 5:30. Si usted quiere ganarse esta Biblia esquematizada, y a las 7 de la noche vamos a mencionar el nombre de la persona ganadora. Haga su comentario ahí. ¿Cuál es su perspectiva respecto al liderazgo de Josué? Tal vez yo tenía una duda ahorita para ustedes. Cuando Josué es lanzado hacia a la sucesión de Moisés, de Moisés, ¿verdad? De Sí, de Moisés. Moisés. Digamos, él manifiesta características de humildad, de sujeción, de obediencia, pero lo vemos un líder muy guerrero, incluso aplicando disciplina hasta pena de muerte con algunas personas que habían agarrado un botín que no había sido de ellos. Entonces, ¿cómo conjugar el tema de dominar el poder, pero también ser una persona humilde? Porque hoy podemos ver, ponen una persona en eminencia como un diputado, un ministro, y automáticamente se le sube todo hacia arriba, o con un cargo cualquiera, y antes era hasta el amigo, y ahora, de hecho me pasó con un diputado, que en el proceso ahorita de elecciones pasadas va a llamar para que quería una entrevista de radio, un diputado de Viva, y cuando le hablamos para una entrevista ya seleccionado, nos confirma que sí, y luego ya no contestó la llamada, ya no contestó el WhatsApp. Entonces, que hoy es tercer diputado del Congreso, ahorita, en este momento. ¿Cómo conjugamos entonces esta parte del valor de la humildad, pero también dominar el poder que se nos da con esto? Porque me imagino que Josué debe haber tenido un poder grandísimo, ¿verdad? Yo solo quisiera, por favor, perdonen, porque el tiempo nos apremia, estamos a 1 minuto de terminar, tal vez la respuesta concisa, por favor, cualquiera de los dos o los dos, pero una respuesta concisa. Si quieres, doy yo la introducción y Marco Antonio que la termine. A ver. Se la puso. Pues que quiero saber hasta dónde Marco Antonio fue muy buen estudiante, es un muy buen profesional, a quien yo respeto mucho y respeté siempre. Primero tenemos que entender que la palabra humildad, ¿qué significa? La palabra humildad significa saber reconocer el puesto que se tiene, saberlo manejar. Esa es la humildad. No es agacharse, no es lo que nosotros entendemos por humildad. En hebreo, humildad significa entender como Josué entendió el papel que le corresponde, siempre debajo de la autoridad de Dios, porque ese es el dilema. Ok, Marco Vinicio. Bueno, yo diría que dos elementos claves son el tema de la rendición de cuentas. Eso se nos olvida mucho. Muy bien. Vamos a rendir cuentas ante Dios, pero también tenemos que aprender a rendir cuentas hacia autoridades, hacia las personas, aún a nuestra propia familia, nuestros hijos. Les vamos a rendir cuentas en su momento, ¿no? Y esto es importante, desde incluso los valores más sagrados que tenemos. Y también la parte de la humildad, definitivamente, ¿no?
creo que uno de los grandes retos es que muchos de los liderados que enfrentamos en este tiempo, nuestros grandes referentes, son líderes que les podríamos hacer el test del desorden narcisista de personalidad. La posición donde yo soy el centro, y perdón, pero esto tiene que ver con la política, tiene que ver con las empresas, tiene que ver con las iglesias, ¿no? Posiciones donde el centro de todo gira alrededor de una persona. Y creo que ese es uno de los grandes retos también, ¿no? Así que creo que dos elementos claves que pienso yo, la humildad y la capacidad de rendir cuentas como un ejercicio y un valor personal. Si me permite solo mencionar el tema de la Biblia esquematizada, es porque estamos a las puertas de la celebración del mes de la Biblia. Así que queremos invitar a las iglesias que puedan seguir celebrando el mes de la Biblia como una forma de acción de gracias y conectándose con Sociedad Bíblica de Guatemala en sus redes sociales para que pueda hacerse. En años anteriores y en otras circunstancias se hacían desfiles hermosos en diferentes partes del país. Pues ahora lo tendremos que hacer virtual, así que es la invitación también. Así que apúrese en este momento a escribirnos en la página de Vamos Guate. ¿Qué opina usted del liderazgo de Josué? Y en estos momentos vamos ahí mismo por la misma plataforma, vamos a decir quién es el ganador. Así que apúrese ahí con los deditos, apurarse ahí a escribir. Quiero agradecer a Magda de Custodio, a Marco Vinicio Martínez. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que fue un excelente programa. Esperamos que usted la haya pasado bien, igual que nosotros la pasamos, aprendiendo de dos personas que realmente nos vinieron a instruir el día de hoy. Muchas gracias, Luis Fernando. En nombre de Luis Fernando Galvez, Jefferson Celada, siempre en controles, y su servidor Eduardo Magermans. Lo esperamos el próximo martes a las 3:30, siempre por las plataformas de Vamos Guate 98.1 en Facebook. Y solo quiero decirle que ¡Vamos Guate! Yo cantaré en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá. Si sientes que estás pasando por una tormenta, por una tempestad y necesitas ayuda, te esperamos este martes en el servicio de habitación. Estaremos entrando en la presencia del Señor para recibir de Él sabiduría y fortaleza. Te esperamos este martes de 7 a 9 en vidareal.tv.